Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde la Ciudad de México. Les saludo con el gusto de siempre y por supuesto con los nervios, ¿por qué no? De esta nueva edición del segundo encuentro Hagamos con Paul. Este segundo encuentro que, bueno, que organizamos desde Hagamos Comunicación, que es una división o somos una división de Crubas Comunicación y que precisamente en esta, pues bueno, en esta parte digital, en esta cuestión que hemos tenido y que poco a poco vamos regresando, retornando algunas actividades a la nueva normalidad bajo estos protocolos que hemos ido o que nuestras naciones han ido adquiriendo, pues bueno, darles las gracias a ustedes por estar en esta tarde, noche, madrugada, dependiendo desde dónde nos estén viendo, desde qué parte del mundo nos estén viendo y si nos están viendo en vivo o si nos están viendo en cuestión ya retransmitida por alguna de las otras plataformas que tenemos. Recuerden que todos estos encuentros, todas estas actividades que realizamos, pues se quedan directamente en hagamoscomunicación.com, que es la plataforma de capacitación de nosotros, en la cual pues ustedes pueden además compartir y estar al pendiente porque es una plataforma que se maneja de manera asincrónica. ¿Esto qué quiere decir? Que tú a cualquier hora, desde cualquier parte del mundo que tengas una conexión a internet, claro, puedes ingresar y ahí está disponible el curso, ahí está disponible la conferencia, ahí están disponibles las charlas o todo lo que organicemos aquí. Justo todo está disponible ahí al momento que tú lo requieras. Esa es una de las ventajas de trabajar con una plataforma asincrónica y de la cual, pues bueno, ya hemos venido trabajando desde hace un ratito con ella y tratando de mejorar precisamente para ello. Un saludo, por supuesto, hasta Caracas, Venezuela, a Douglas Ramos.
Fuerte abrazo, Douglas. A José Antonio Sánchez Martínez, que estará en los próximos días también con nosotros. A Facundo Ramos, que también lo tendremos por acá y que trae un tema súper interesante, igual que todos los demás que están por acá. A Francisco Trico Velázquez, saludos desde Guatemala, nos dice. Y bueno, enviamos un fuerte abrazo hasta Guatemala también. Y Alexa, perdón, Andrés LZ. Éxitos. Muchísimas gracias, Andrés. Por supuesto, los que se vayan sumando, los comentarios que se vayan sumando, pues serán justamente bienvenidos también. Y bueno, compartirles un poquito sobre, denme un segundito, perdón que les dé la espalda. Justo estamos realizando algunas cuestiones todavía que, pues bueno, por unos motivos de última hora, como son los eventos, nos salen, pero que gracias al equipo que está detrás de toda esta organización, que son los chicos de Servicio Social de la UNAM, de la máxima casa de estudios de la Nación, pues bueno, ellos están sacando adelante también este evento que estamos organizando y que ustedes lo están viendo. Agradecerles, por supuesto, su asistencia en esta nueva edición del encuentro Hagamos con Paul, aunque había sido planeada para 2022, bueno, tuvimos que demorar unos meses más y ahora la estamos realizando en 2023. Pero con esto también les quiero compartir, denme un segundo porque les quiero compartir parte de lo que será una presentación. Con esto también les quiero compartir, pues bueno, todo lo que hemos hecho atrás, ¿no? Porque no es para menos todas estas actividades que estamos realizando o que estamos llevando en una planificación detrás. Para lograr estar aquí, para lograr estar en este segundo encuentro, hagamos con Paul, pues bueno, ha sido de verdad una tarea que día a día nos hemos sumado y que día a día estamos, por supuesto, revisando y tratando de mejorar. Hemos tratado también de estar aprendiendo un poco más, mejorando justo y aprendiendo de los comentarios que ustedes nos dan, las retroalimentaciones que ustedes nos dan. Hemos ido poco a poco mejorando, bueno, varias actividades y entre esas, pues, qué más que justo la cuestión de cómo es el formato, de cómo estamos llevando esto. Por eso es importante, por eso justo recalco que es súper importante esta situación, porque si bien hemos estado realizando algunas mejoras a todas nuestras plataformas y ustedes se darán cuenta de ello y de los eventos en los que estamos organizando. También es importante, como les decía, eh, pues bueno, todos los temas han estado cambiando en cuestiones de la izquierda latinoamericana y por supuesto las europeas también estaremos entrando este año con algunos temas, algunas masterclass que esperemos nos puedan apoyar los colegas, pero justo cómo se está desarrollando y cómo vamos adecuándonos a los temas sociales y de la comunicación política en este entorno, cómo se va moldeando la comunicación política para los diferentes entornos y para las diferentes situaciones, tanto electorales como de gobierno. Y en este sentido, pues bueno, compartirles justo eh, que de esto se trata el segundo encuentro Hagamos con Paul. Un encuentro es precisamente un encuentro, no es un congreso, no es una semana iberoamericana como la que hemos tenido hace unos meses, es un encuentro entre colegas, entre amigos, entre gente interesada en la comunicación política, pero además entre gente que quiere aprender, entre gente que quiere compartir. ¿Y qué es eso? Somos pares y estamos para sumar. Yo les agradezco de verdad a todos mis colegas, amigos y demás que están acá invitados y que forman parte de este programa. Un programa un poco más pequeño que la primera edición, pero que de eso se trata. Vamos a hacer más eventos, vamos a tener más actividades, pero va a ser eso, va a ser algo que esté más compacto y que no sea tan pesado. ¿Por qué? Porque para todos es pesado digerir el tiempo, para todos es pesado de pronto ya estar tanto tiempo en la computadora, tanto tiempo prestando atención, eh, perdón, tanto tiempo estando tomando apuntes y demás y teniendo que estar al pendiente de otras actividades, justamente de ello también es importante, ¿no? Por eso es justo este encuentro, hagamos con Paul. Aprovecho la ocasión, como he aprovechado todas, para
a darle mi agradecimiento enorme a la maestra Norma Rosales León, profesora de la Universidad del Estado de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, mi alma mater, y que, bueno, le mando un fuerte abrazo a la profesora, por supuesto a las autoridades de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y la licenciatura en Comunicación y Periodismo, el licenciado Edgar y el licenciado Fajardo, que, bueno, gracias a ellos también hemos podido hacer realidad algunas otras cuestiones académicas y que ya hemos impartido en la UNAM. También, bueno, pues agradecer, dice a Facundo, el esfuerzo en la mejora continua para organizar estos eventos. De verdad, muchísimas gracias. Tratamos siempre de superarnos. A Misael hasta Ecuador, Misael, un candidato por allá que estuvo recientemente en las contiendas electorales. Misael, te mando un fuerte abrazo hasta por allá. Qué gusto verte por acá. Y bueno, déjenme compartirles un poquito porque esto no es posible. Este Hagamos con Paul no es posible, por supuesto, sin nuestra marca, sin Crubas Comunicación. La consultora Crubas Comunicación, pues bueno, les voy a contar un poquito cómo fue o cómo es que ha sucedido. Crubas Comunicación, empezamos ya hace unos años a trabajar marca, ya empezamos a tener nuestra empresa y demás, pero justo la pandemia nos trajo, o justo es esta cuestión de salud, las cuestiones sanitarias, mejor dicho, para evitar aquí el bloqueo del video, las cuestiones sanitarias, lo que nos han traído, pues es eh, diferentes aspectos que nos trajeron a capacitar. Curvas Comunicación en su momento ya tenía un área de capacitación y bueno, con la pandemia se crean algunas alianzas, algunas sinergias y a raíz de eso, pues bueno, ya habíamos empezado antes desde que ocurriera esta cuestión sanitaria y cierre de fronteras, ya habíamos empezado a trabajar a la marca Hagamos Comunicación. Se decidió crear la academia o nuestra área de capacitación, lo que ahora conocemos como Hagamos Comunicación, que ustedes conocen como Hagamos Comunicación, nuestro centro de capacitación online. Y bueno, es justo así que ya tenemos el día de hoy, pues bueno, el centro de capacitación que está nutrido y en el cual les recuerdo que a partir de hagamoscomunicación.com es de donde se obtiene el certificado, es donde se verifica la asistencia, es donde se hace el registro y es donde sale todo. Prácticamente es una plataforma que está disponible los 365 días del año, las 24 horas del día y que les decía, ahí todo se lleva. Si les hace el certificado, es a través de hagamoscomunicación.com. Claro que lo puedes estar viendo, te daremos unos pasos que tienes que seguir en todas las jornadas para que el último día se libre tu certificado y, por supuesto, lo puedas taguear, lo puedas etiquetar o nos puedas etiquetar en ello. Denme unos segundos porque justo, bueno, y siendo las 4:51 de la tarde, hora de la Ciudad de México, doy por inaugurado formalmente este segundo encuentro Hagamos con Paul, que bueno, vendrá nutrido de muchas cosas. Y justo denme un segundito porque estamos esperando a nuestra siguiente conferencista, quien desde Colombia, desde la ciudad de Medellín, la eterna primavera, se conectará. Ella es Nuri Gómez y ella nos hablará sobre la política conductual, un voto en escenarios de alta polarización. Denme un segundo nada más, unos minutitos y regresamos. Vamos a verificar que la conferencista pueda ingresar y que bueno, que esto empiece con la primera conferencia. Un segundito y regresamos, no le cambien.
Y denos unos minutos, por favor. Ya nos ha confirmado Nuri Gómez que está ingresando en unos minutos. Por favor, no se despeguen. Y un mega favor, nosotros les queremos pedir todo el equipo. Vamos a que, por favor, si ustedes pueden compartir justo ¿cómo se llama? Si ustedes pueden compartir justo la transmisión a través de los diferentes espacios, se los vamos a agradecer muchísimo. Y por supuesto, no se despeguen de esta conexión. Ya estamos a unos minutos. Ahorita nada más se conecta Nuri. Al parecer hubo una confusión con el flyer que hemos compartido. Y bueno, es la fecha del 17, pero dentro del programa está el día 15. No se despeguen, por favor, nada más. Y ahorita regresamos, no se preocupen. Les adelanto un poquito quién va a estar el día de hoy en el programa. Bueno, va a estar Nuri Gómez, después estará Nixon Narváez también desde Colombia, desde Cartagena de Indias, por supuesto. Después tenemos la conexión desde Perú, si no me equivoco, con Giovanni Berroa, politólogos digitales, amigos nuestros, y con el tema de videos en la campaña política digital. Y posteriormente tendremos a su servidor, que les hablará también del decálogo sobre la comunicación social en campañas electorales para este 2023. Que no se despeguen, son 4 conferencias que el día de hoy tenemos, 4 conferencias bastante llenas de conocimiento, bastante nutridas, y que justo aportarán, y por supuesto conocerán a gran parte, o un poquito más conocerán a alguien más del equipo que está con nosotros, sumándonos en su primer evento, y aquí también enviamos los agradecimientos a Aaron y a Michelle, que están acá al pendiente de todo lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, y denos unos segundos más, unos minutos mejor que unos segundos, y ya se conecta. Por acá está Nuri, de hecho. A ver, Nuri. Listo. No sé si nos escuchas, Nuri. Sí, creo que está apagada tu cámara. Conectando cámara. ¿Tú me estás escuchando bien? Sí, te escuchamos ahí, Nuri. Perfecto. Qué gusto escucharte. Igualmente. Estoy organizando el tema de cámara porque en este computador no tengo, pero estoy tratando de poner Sin problema, Nuri. Sin
no te preocupes, Nuri, vamos bien. Al contrario, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación y por supuesto, no hay ningún problema por ello. No te voy a organizar la presentación porque estaba en YouTube, estaba con un tema, es que nada más el receptor tenía 17, la última semana salió con 17. Uy, no, qué vergüenza. No he ido, no he ido. Sí, se está cortando un poquito el audio. Es justo lo que decía, nos dimos cuenta de la ficha. De hecho, ahorita está revisando el equipo. Justo dice, bueno, fue un dedazo. La verdad, una disculpa enorme contigo, no, qué pena. No, Y bueno, con todos los demás. no, no te preocupes. Puedo organizar aquí para poder vamos a hacer el Ok, no, problema. perfecto, Nuri. Igual si de pronto quieres compartirnos la presentación y les hemos hecho llegar el drive. Y ahí Michelle también nos puede apoyar a presentar si llegas a tener alguna dificultad. No, tranquilo, no hay problema. Igual lo que me funciona así es porque cuando estoy yo me funciona un poquito. Dame un minuto. Sí, sin problema, Nori. Si quieres, vamos a un video comercial y regresamos. Muchas Vale. gracias. No, al contrario, gracias a ti, Nori. Listos, estamos de vuelta por acá.
Ok, y listo. A ver, ahora sí. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo muy especial. José, un abrazo para todos y qué bueno que están en este momento y en esta actividad tan crucial de poder No, alfabetizar, conocer y subir la profesionalización. no, muchísimas gracias a ti, Nuri, por habernos aceptado esta invitación. Y bueno, voy a leer un poquito tu sumilla. Dice, Nuri Gómez es politóloga por la Universidad Nacional. Tiene un máster en imagen y asesoramiento político, además de una certificación internacional en LSP, además de una certificación en programación neurolingüística, y es especialista en comunicación política con experiencia. Y si esto fuera poco, también es docente desde el 2009 y sobre todo maneja temas de emprendimiento, relaciones internacionales y geopolítica. Y a través de su empresa Máximo Impacto, junto con Luz Gómez Serna, a quien también aprovechamos para enviar un fuerte saludo, lleva más de 5 años trabajando con base a experiencia en potenciales gobernantes en el ciclo político de formación, entrenamiento, estrategia electoral y comunicación de gobierno. Le apasiona ser conferencista nacional y de talla también internacional sobre temas de comunicación política. Así que adelante, Nuri, muchísimas gracias por habernos aceptado y bueno, este es tu espacio. A ti, muchas gracias y voy a empezar a poner mi presentación para que podamos entendernos un poquito más. ¿Listo? Perfecto. Ya la voy No a sé, poner. perfecto. No sé si encenderás la cámara, Nuri, o lo manejaremos así. Así, así, por favor, tranquilo, no hay problema. Perfecto. Muchísimas gracias. Perdón, me dicen si cuándo están viendo o si me autorizas de presentar, cómo me está dando. Ok, sí, Perdón, no, cuando la tengamos acá. compartir pantalla, listo, listo, listo. Bien, creo que ya están viendo, ¿cierto? Es correcto, Nuri. Adelante, es todo tuyo este espacio. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Un saludo. Espero que esto digamos, les pueda sentir útil, les pueda ser útil. Y esto parte de algo que vengo trabajando desde hace mucho rato y es qué hace que una persona decida votar por alguien. O sea, qué hace que esos últimos 30 segundos logre generar realmente la votación. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos una cantidad de información, solamente terminamos votando en esos 10 segundos finales cuando la emocionalidad nos juega, digamos, nos juega la sorpresa de por quién vamos a votar. Entonces, la presentación es política conductual, un voto en escenarios de polarización, y esto hace parte de una investigación que hice de economía conductual justamente para las selecciones de Colombia, y es cómo impacta la forma de construir el mensaje a través de encuestas, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Hice específicamente una caracterización de votante, cómo era la arquitectura del contenido de algo que se llama encuestas, pero también cómo los equipos de campaña utilizaban esa información y cómo los medios de comunicación podían tener. Y finalmente diseñé una matriz de influencia versus impactos de sesgos en la construcción de contenido político a partir de esos temas de opinión. Entonces, ¿de dónde parte esto? De cómo se configura la decisión del voto. Sabemos finalmente que sí, el voto es netamente emocional. El voto es netamente emocional, pero no emocional primario. Es también emocional después de haber tenido una construcción de comparar programas, de revisar hojas de vida, y es el que yo le doy la confianza o ese candidato o candidata se gana mi confianza precisamente para poder tener una muy buena posibilidad de confianza y votar con él. Entonces, en tenemos algo que llama el cerebro político. En el cerebro político tenemos dos cosas. Resulta que nosotros, los seres humanos, todos, absolutamente todos, tomamos decisión con la parte más primitiva de nuestro cerebro, que se llama, obviamente que está en la parte, digamos, lo que une el cerebro con la columna vertebral, y es aquello que nos
hace votar como si fuéramos y tomar decisiones en el tiempo presente. Es lo más irracional, aparentemente, y es lo que nos empuja a tomar alguna decisión. Entonces, esto, ¿cómo se toma la decisión? Se toma la decisión con el sentido más egoísta posible. ¿Qué significa eso? El voto también configura que se toma la decisión finalmente por qué me beneficia a mí finalmente. ¿Sí? Y también tenemos, sobre todo en muchas juventudes, el voto en contra. ¿Por qué? Porque votar en contra de alguien hace que yo me sienta bien, genera un éxtasis de dopamina a través del botoncito del placer, que es el núcleo accumbens. Entonces, en este sentido, la zona límbica, que es la zona superior del cerebro, esta zona intermedia, tiene una característica especial y es que es donde se construye la memoria emocional. Y la memoria emocional no es específicamente lo que se hace y el hecho construido, el hecho vivido, es el hecho reconstruido a través de nuestras creencias, a través de nuestros espacios, a través de nuestro ser. Y es ahí donde efectivamente se dice que uno puede cambiar la memoria de alguien y de un solo evento tenemos 10 personas y 10 personas tienen una memoria diferente de lo que pasó. ¿Por qué? Porque ahí juega una cantidad de subjetividades como son las creencias, como son los sesgos, como son la cultura, como son las influencias que nos permiten tener eso. Entonces, este es el cerebro político. La segunda parte es la preferencia política. La preferencia política es que la mayoría de los que hacemos marketing político decimos, necesitamos que la gente se enamore y ame al candidato o la candidata. No, no, no. Necesitamos que prefieran al candidato o la candidata. Hay una diferencia sustancial. Y eso se da en contraste, en comparaciones, en mostrar uno con lo otro, y es la única forma que tenemos, y para eso es el marketing. Y efectivamente tenemos una decisión guiada en la política, ¿sí? Nosotros podemos decir que tenemos cómo realmente tomamos una decisión política y podemos tener ahí influencia de la psicología, de la economía y de la antropología o sociología. Y es que nosotros tomamos decisiones políticas según aquellos sea nuestra sociedad, como sea políticamente nuestra sociedad. Entonces ahí es muy interesante. Entonces, estos tres temas configuran la decisión del voto. Nuestra parte biológica, nuestro proceso de marketing y la cultura y la sociedad donde estamos. Entonces, ¿qué es esto de los sesgos cognitivos en el voto y que no nos damos cuenta? ¿Qué es ese sesgo cognitivo? Y tenemos con todos. El primer sesgo cognitivo se llama el sesgo de confirmación. A ver, un sesgo es un atajo, un sesgo es un caminito rápido para hacerse una, digamos, una percepción de algo. Entonces, el sesgo de confirmación es que todos nosotros consumimos contenido político según la posición que nosotros tengamos. Aquí, por ejemplo, en Colombia, en la elección del 2022, estaba totalmente polarizado entre dos candidatos, sobre todo para la segunda vuelta, y se consumía información del uno o del otro. Y cada que salía, obviamente por los algoritmos de las redes sociales, le llegaba más información, no del contrario, sino del suyo para confirmar su preferencia, pero le llegaba también información donde destruía, cambiaba la percepción del otro y le confirmaba lo malo, entre comillas, o lo bueno que era el candidato o el otro. De ese sesgo de confirmación. Nosotros consumimos muchísimo contenido frente a eso. Y la mayoría de estos contenidos son memes, fake news, entretenimiento político, escándalo. Entonces, desde ahí hay una altísima, digamos, superficialidad en el tipo de información que consumimos. Segundo, se llama el efecto Marco. Es decir, nosotros teníamos aquí en Colombia, después de 200 años de gobiernos de derecha, así fueran progresistas, estaban dentro de la línea cultural conservadora, no derecha, conservadora, donde nosotros lo que hicimos en el imaginario de construcción, que son los medios, fue definir primero
que solamente iba a haber una posibilidad de votación en los opuestos, o sea, iba a estar polarizado. Segundo, que aquellos que se definían de izquierda tenían unas características. Primera línea, guerrillero, quieren vivir del gobierno, no quieren nada, etcétera, etcétera. Y el tema de los de derecha, neoliberales, paracos, una cantidad de un marco discursivo específicamente que estereotipó cada uno de los dos lados, de los dos bandos. Entonces, a los colombianos nos tocó, nos quedamos en un bando o en otro. Prácticamente el centro se perdió completamente. La correlación ilusoria, es decir, tiene que ver mucho con este efecto, con este marco, y es que, por ejemplo, si nosotros decimos que es de izquierda, un joven, para eso, claro, es de la primera línea, claro, es el que tiró piedras, claro, es el que provocó los paros. Si vamos de derecha, es que estos son jóvenes, los ricos, las élites privilegiadas, los que tuvieron dinero, y lo que hacemos es simplemente por pertenecer, digamos, a una denominación, ya inmediatamente definimos quién era el uno y quién era el otro. El efecto halo, le creemos mucho más a los que hablan, a los que son referentes de opinión, a los que son los influenciadores y a los que tienen cierta autoridad de un tema. Así que, por ejemplo, el pacto histórico utilizó muchos influenciadores, muchos opinadores que construyeron un imaginario en las redes sociales de contienda y de debate permanente. Y ahí es donde también llegaron, en cierto sentido, luego el otro polo también a construir lo mismo. Y eso también se hizo a través de los medios de comunicación. El coste irrecuperable. Esto es muy interesante cuando una persona ha pertenecido a los partidos políticos o a un movimiento, le cuesta mucho pasarse a otro lado. Decir, si yo toda la vida he votado por conservador y derecha, yo necesitaré seguirme teniendo, y así no tenga un buen candidato de derecha, solamente por todo lo que he invertido, por la lealtad que le tengo al líder, porque amo a ese mesías político, con ese me voy. Entonces me cuesta mucho ir hacia el otro lado. Y esto es un costo irrecuperable. ¿Qué tanto pierdo yo? O sea, ¿qué voy a perder por cambiar mi decisión? El sesgo de atribución es cuando le decimos una misma situación y todo lo mío es bueno, pero el del otro es malo. Todo lo mío es bueno, pero lo del otro es malo. Y en ese sentido necesitamos especificar, y es que ni hay de lo uno ni de lo otro. Y sí, nos creemos más inteligentes nosotros que el otro. Pasó igualito. Los de izquierda es que nosotros somos los que queremos cambiar el país. Los del otro es que ustedes quieren destruir el país. Entonces es un tema de yo soy el mejor porque pertenezco a un lado y a otro, en cambio, sí, tú que estás haciendo lo mismo, en ti es malo. Entonces ese sesgo de atribución es importante. El subirse al carro, y esto intervienen directamente las encuestas, es los seres humanos no queremos perder. Entonces, en las elecciones siempre intentamos subirnos a aquel que realmente va primero en las encuestas. Y eso es una ilusión, es una fantasía cuando construimos que las personas que están adelante en las encuestas, a ellos nos vamos porque el sentido, por ejemplo, es no voy a perder el voto, no voy a votar el voto. Es decir, necesito votar por alguien que efectivamente puede tener la contienda y no la voy a dar por alguien que, aunque lo quiera mucho, que me guste mucho, no tiene oportunidad. Eso se llama subirse al carro ganador. Y el sesgo del status quo funciona al otro lado. Es decir, no podemos cambiar el país, no podemos dar el salto al vacío. ¿Cómo nos permite centrarnos en que nos gusta más mantener lo que ya teníamos, la estabilidad, que no haya ningún tipo de cambio? Entonces, en ese sentido, estos son los sesgos, además de muchos otros, que influyen directamente en el momento de la votación. Si cada uno de candidatos, candidatas, equipos tienen mapeados, tienen identificados estos sesgos para la toma de decisiones en sus públicos, en sus comunidades, en sus territorios, perfectamente se le puede generar un tema de comunicación dirigida a
incrementar el sesgo o al contrario, a derribar ese sesgo para poder generar otro tipo de votación. Y el riesgo cero. Este riesgo cero me lo encontré justamente en una medición que hice el 18 de junio, el día previo a la segunda vuelta presidencial, cuando teníamos dos candidatos, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Este riesgo cero hizo que la gente que ya tenía decidido el voto hiciera absolutamente todo lo posible para influir en su entorno empresarial, familiar, de amistades, para que la otra persona cambiara el voto. Y se vio exactamente en ambos extremos. Entonces, este fue el que más se percibió. El status quo también, el de subirse al carro, todos esos. Y el efecto arrastre es que nos vamos con lo que sea tendencia. ¿Ok? Esto fue lo que hice. Teníamos un contexto de altísima incertidumbre, donde teníamos una primera vuelta internas, las internas que fueron en marzo, o las de coalición, para escoger candidatos únicos en ciertas coaliciones. El primero, en mayo, fueron las primeras elecciones, la primera vuelta. En Colombia tenemos dos vueltas presidenciales, entonces los dos candidatos llegan a eso. Pero teníamos un contexto de altísima incertidumbre, porque era Gustavo Petro, que representaba todo lo radical, y quedó Rodolfo Hernández, empresario que fue gobernador del departamento de Santander alcalde de Bucaramanga, y desde ahí teníamos una construcción de hacia dónde se van. Aparentemente ultraderecha, aparentemente ultraizquierda, pero el sentido era que no se podían calificar en eso. Entonces, prácticamente cambió la forma de llevarse este debate. Se tomó, obviamente, las revistas Semana, El Tiempo, El Espectador, que cómo denominaban lo que se llama la carátula o la portada, específicamente las encuestas de 3 firmas, y lo que tenía la forma en cómo tradujeron a sus públicos la lectura de los resultados de las encuestas. Entonces, así, empecemos con algo que se llama ¿cuál fue el efecto priming de las encuestas? El efecto priming es cuál fue la idea primada que generaron y que los partidos políticos tuvieron, o las coaliciones. Entonces, por ejemplo, en la medición que se hizo en diciembre, esta es medición de diciembre, se encontraba que el pacto histórico tenía la mayor favorabilidad con un 43%. Y en ese sentido, el resto de encuestas que sacó el pacto histórico, si no tenían entre 35 y 45% de favorabilidad, no representaban nada para ellos. La coalición del Centro Esperanza era muy interesante porque en diciembre tenía un sentido de vámonos para el centro. Y claro, y es que entre diciembre y enero, la medición de las personas son de centro, derecha o izquierda, el 60% del colombiano se incluía en el tema del centro. Y ahí teníamos otro. Y el que tenía de pronto menos favorabilidad era el de la derecha como tal, y no salieron con esto. Entonces, en este sentido era cuánto se tenía que crecer. Esto es un comparativo entre noviembre, febrero y abril del 2022-21, febrero 22, abril 22, antes de la primera vuelta, quiénes estaban creciendo, cómo estaban creciendo. Vemos que para la tercera encuesta ya subió un poco Fico. Rodolfo Hernández siempre se mantuvo en lo mismo. Rodolfo Hernández realmente ganó esa segunda vuelta en 2 semanas, en 3 semanas de puro trabajo de territorio, y los otros ya no tenían posibilidades. Entonces, ¿qué hicieron esto? Los medios utilizaron algo muy particular y era cómo lograron generar el efecto primado, o sea, cómo anclaron que realmente el país no iba a tener una posibilidad del centro, que se iba a volver polarizado. Y la forma en cómo redactaron y pusieron la portada en la revista Semana, encontramos cómo iba a ser. Este fue para la segunda vuelta, la semana de la segunda vuelta, donde la forma de llamar de esta revista cambió completamente, el marco, confirmó lo que se tenía pensado y decidido de cada una de las personas, exguerrillero o ingeniero. Entonces la forma de llamar tuvo un efecto gigante.
¿Qué nos encontramos? Que en esto, en enero hicimos una investigación cuantitativa, que encontramos que la gente no busca información sobre política, solamente digamos un 60% que hay, no, un 40%, pero es mínimo. De dónde se considera que es de centro derecha, esto es entre el 5, que es la mitad, es donde más gente se vio representada como centro, y este es el tipo de consumo de contenidos. Las redes sociales fueron fundamentales en la distribución. TikTok, Instagram, Facebook y Twitter como tema de consumo de contenidos políticos y de construcción. Y además, algo muy interesante, y es el restablecimiento de lo que es el canal de YouTube como construcción de contenidos políticos. El día antes, esta es ya la investigación del día 18, un sondeo de casi 600 personas, se tuvo esto. ¿Qué quería comprobar? Es efectivamente en esos sesgos que yo tenía como hipótesis, si realmente funcionaba. Entonces, cuando salieron unos escándalos, recuerdo que consumimos mucho escándalo político, este escándalo político salió con los petrovideos. Los petrovideos hizo, y toda la difusión que se le dio en medios, confirmó lo siguiente, que el 78%, casi el 79% de la gente que ya tenía lista la votación, se quedó con eso. El 13.2% cambió, el 4.3% se abstuvo y el cambio radicalmente de votos solamente el 3.7%. Con el Rodolfo J, pasó exactamente lo mismo, es decir, funcionó perfectamente el sesgo de confirmación aquí y no tuvo tanto impacto en uno del otro. Y en el otro, en la otra parte es cómo estaban específicamente, cómo iban a poder votar. Y eran las encuestas. En las encuestas, el 1 también se hizo paralelamente. El 1 tenía unas votaciones, unas encuestas donde estaban prácticamente en un empate técnico, ¿sí? Porque la distribución de lo que hablábamos del error de muestra funcionaba para eso. Y en ese error de muestra teníamos una particularidad, y es que el 45% de las personas que ya tenían decidido el voto, es decir, el que ya había decidido votar por Rodolfo, el que ya había decidido votar por Petro, hizo todo lo posible por influenciar en su familia, en su entorno, hizo de todo. Entonces se convirtieron en unos activistas políticos. Mucha gente se convirtió en activista político cuando su proceso inicial en política era pasivo. Entonces, el hecho de un tema de alta polarización hace que los ciudadanos tomen posición política y prácticamente se instalen en todas las dos orillas políticas. Con esto, ¿qué me queda? Un tema de contexto de votante. ¿Qué tiene el votante? Tiene el contexto, que es la alta polarización que teníamos, un tema emocional, y eso yo creo que se puede aplicar para toda Latinoamérica, que es altamente volátil la contienda, tiene un enojo acumulado, entonces la polarización hace que el voto no sea a favor sino en contra. En Colombia la primera vuelta fue contra Uribe, la segunda vuelta fue contra Petro. Hay un tema de vergüenza sobre las acciones políticas, una desafección, baja participación. Aquí sí, un crecimiento importante, no tan importante en la votación, pero llegamos apenas a un 54% de porcentaje de votación. La gente tiene unas decisiones, sí, tiene una posición radical con su candidato y en contra del otro. Busca influenciar. El hecho de tener presente las 2 últimas semanas en toda posibilidad comunicativa ese candidato hace que la heurística de disponibilidad, es decir, eso que realmente la gente esté a toda hora viendo el candidato, la candidata, hace que es mucho más fácil que la recuerde en los 10 segundos de votación. Búsqueda de información, crea marcos interpretativos según las noticias, busca información en redes sociales y sobre todo el ataque hacia los oponentes, porque también tienen un proceso de puro memes y fake news.
¿Y cuáles son los sesgos? Los sesgos más importantes que encontré en este perfil de votantes fueron el de disponibilidad. Siempre recordará al candidato si lo tiene presente al menos 3 horas al día por cualquier canal de comunicación. Retrospectivo, inclinación a ver los eventos de antes. Sesgo de interés personal, los fracasos. El efecto anclaje es la tendencia a confiar demasiado en la primera información que nos ofrece a la hora de tomar una decisión. Así que si es primer candidato el que va a la región, el que va a la zona, tiene el efecto anclaje y el efecto primado. Es decir, como llegué primero, funciona bien. El efecto halo, el efecto de status quo, la percepción selectiva, es decir, yo veo lo que quiero ver, escucho lo que quiero escuchar y nada más, porque tengo simplemente ilusiones que afectan la percepción. El favoritismo de endogrupo es que votamos como somos, el sesgo de confirmación y el de autoridad. ¿Qué me encontré finalmente? Esta construcción de esta matriz donde la influencia y el impacto valían específicamente con, aquí tenemos sesgos cognitivos y sesgos emocionales. O sea, sesgos por conocer o no conocer y sesgos de emoción por sentir. Entonces, ¿qué hice con esto? Lo que busqué es qué pasó, cómo se movilizó el voto. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Cali, el 77.8% de los menores de 30 años en Cali votaron por Gustavo Petro. ¿Qué funcionó ahí? La influencia de endogrupo y la aversión a la pérdida por este candidato, ¿cierto? Entonces se conjugan. Y esta termina siendo cómo se puede definir lo que tiene a nivel de comunicación. Entonces, las encuestas, por ejemplo, esta primera encuesta funcionó porque generó un efecto anclaje, es decir, puso específicamente cómo iba a ser la medición, quiénes iban a estar a través de esta heurística de disponibilidad, porque todo el mundo habló de esto y siempre hablaba de eso. Hay algo muy interesante y es que esta última que se le dio, algo que se llama efecto halo. La revista Semana es de las revistas más consumidas en Colombia, cuestionada por supuesto, pero tiene muchísima distribución, disponibilidad y presencia. Entonces, se logra el efecto halo porque habla la revista Semana, pero se da una licencia moral altísima frente a esto. En redes sociales también se hizo. Cuando el tema del gobierno de, digamos, la candidatura de Petro, se filtraron los Petrovideos, salió lo que llaman correr la línea ética. Entonces, el sentido es que la forma en cómo nosotros procesamos hace que específicamente cómo construimos, muchas veces todos los medios de comunicación juegan con nosotros, ¿sí? Y juegan con nosotros en un solo sentido, en que generan una percepción frente a lo que nosotros queremos o lo que ellos quieren que nosotros creamos. ¿Podría decirse manipulación? Sí. El asunto es que todo es susceptible de construir una memoria política diferente, una memoria emocional diferente y reconstruir los relatos. Entonces es ahí donde campañas, medios de comunicación, redes sociales y los propios campañas de partidos, se hace la configuración específica de hacia dónde vamos, de qué fue lo que pasó. Entonces, esto era lo que tenía como para contarles. No sé si tengamos algo de tiempecito o podemos conversar y luego me envían las informaciones y las dudas que tengan. Les voy a dar mis redes sociales. José Luis, si puedes también compartirlo. Yo estoy en Instagram y en Twitter como @nuevagemela y en Instagram para mi empresa @con máximo impacto. ¿Listo? Así es, Nuri. Mira, tenemos por acá unos minutitos todavía y bueno, qué gusto que compartas justo este análisis que has hecho de muchos más que ustedes realizan a través de Máximo Impacto. Y bueno, por acá te manda saludos José Antonio Sánchez Martínez de México. También Claudio Gareca desde Argentina te manda saludos. Lina Carrizosa dice, buenas tardes, saludos desde Medellín, Colombia. Excelente empezar este magnífico evento con una gran mujer y colega Nuri.
Muchas gracias y un saludo para todos ellos y Y para acá todos los tenemos que un, vean. Raúl, así, listo. así es, Raúl dice, ¿podría puntualizar sobre técnicas de investigación para identificar los sesgos en la población de un territorio? Muy interesante el tema. Sí, listo, gracias Raúl. Mira, yo siempre utilizo algo que se llama la etnografía social. Es decir, yo voy a territorio, no solamente hago grupos focales, sino que también hago etnografía social, es decir, tipo de encuesta cuantitativa, donde se le hacen una serie de preguntas para, obviamente, conociendo la cultura, conociendo la forma en cómo ha actuado, conociendo la idiosincrasia, me permite construir unas variables de preguntas con unas posibles respuestas que desde ahí me permite no predecir, sino por lo menos generar escenarios predictivos de hacia dónde se va a ir la votación. Si se va hacia uno o finalmente qué hace que ese votante realmente se decante por uno u otro. Al tener eso, lo que se hace es la construcción del tema comunicacional para llegar sobre todo el último mes, que es la última milla de campaña, para definir completamente la aceptabilidad y la preferencia por el candidato o la candidata. Así es, pues muchísimas gracias, Nuri. También Mauricio Mesa te manda saludos desde aquí, desde la Ciudad de México. La profesora Norma Rosales, muy interesante todo el estudio y el análisis. Muchas gracias. Y antes de despedirnos, Nuri, queremos, déjame ver si ya cargó, queremos compartir contigo este certificado que te harán llegar en un par de horas más mis compañeros. Y lo leo, es el primero que se entrega en esta segunda edición del encuentro Hagamos con Paul. Dice Crubas Comunicación, el segundo encuentro Hagamos con Paul y Hagamos Comunicación otorgan el presente certificado a Nuri Gómez Serna. Tras haber participado en calidad de conferencista en el segundo encuentro Hagamos con Paul, realizado en modalidad online, el 15, 16 y 17 de marzo del 2023 con la participación de consultores y estrategas políticos de Argentina, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú y Venezuela. Se extiende el presente en la Ciudad de México el día de hoy, 15 de marzo del 2023, y lo firma el cofundador de Hagamos Comunicación, Rubén Huerta, y tu servidor, José Luis Cruz. Te lo estarán haciendo llegar más tarde, estimada Nuri. Muchas gracias. No, al contrario, Nuri, te Bueno, mando si un tienen fuerte alguna abrazo hasta cosa que Medellín. escriben, entonces, gracias. La próxima vez que vengas, por lo menos me llamas, José Luis. Claro que sí, prometo ir pronto, creo Ok, que ok. estábamos muy cerca, entonces prometo ahora sí avisar a Listo, todos, listo. Entonces, veo que están muchos por allá. cualquier duda, inquietud, por favor, a las redes. A las redes, las vamos a pasar Nueva Gemela, Instagram y Twitter, y @ con máximo impacto en Twitter e en Instagram. muchísimas gracias, Nuri, estaremos pasando las redes en el chat Gracias. para que lo sigan. Un abrazo, Nuri, hasta la próxima. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, yo he sido Nuri desde Medellín, Colombia. Prometo que ahora que vuelva a ir por allá, avisaré a todos, a todas, porque ya todo el mundo me regañó que no avisé. Y bueno, la verdad es que sí tenía ganas de ver a todos, pero bueno, para la próxima prometo que sí me organizo el tour.